más imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Bueno, voy a hacer un pequeño descanso en mi día y voy a demostrarte que los milagros de Jesús eran posibles y que son ciertos. Y cuidado con lo que voy a decir ahora, porque dices, ostras, es muy fuerte la que tú ahora, después de todos los años de humanidad diciendo que eso no era posible, que era mentira, que era inventado, ¿cómo me vas a decir tú ahora que eso es real y que se puede demostrar científicamente? Voy a hablarte de algo que explico en la saga de Secretos Revelados, ¿vale? Principios bíblicos y principios de los milagros de Jesús. ¿Por qué? Jesús de Nazaret dijo en la última cena a sus discípulos: a las obras que yo hago, tú también las harás y aún mayores. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque tenemos la capacidad de crear lo que queramos en nuestras vidas. Solamente una condición: creer en ellas. Y ahora te voy a explicar el por qué. Hace muchísimos años ya, en 1801, se descubrió una cosa que ya te expliqué también en la saga La voz de tu alma, que se llama el efecto observador. Y el efecto observador, mira, te voy a dar más datos, ¿vale? Para que veas que no es... O sea, que esto es científico y además de los más tops del planeta. Hay un ganador del premio Nobel que se llamaba Richard Feynman. Y Richard Feynman dijo: lo del efecto observador es, mediante la física clásica, imposible de explicar. Y contiene el misterio mismo de la física cuántica. No lo entienden y dicen que no existen. Los eruditos y entendidos de nuestra época, aquellos expertos, aquellos científicos que les hemos dado el poder y la autoridad, aquellos que se ríen de todo esto, o sea, dicen, no, esto es... y se reirán de la gente que hace... Tú diles que en la India, y no solo en la India, esto lo he visto en muchas partes de Latinoamérica también, niños y también adultos con visión remota, visión extraocular o el tercer ojo que le llaman en la India, pueden ver con los ojos cerrados perfectamente, como vemos tú y yo ahora sí. Habla de curaciones espontáneas, sanaciones espontáneas, habla de proyecciones a futuro, habla de gente que puede hacer escáneres del cuerpo y determinar si hay alguna enfermedad mediante los niveles de energía o la acumulación de energía y los distintos colores que hay en el cuerpo. Háblales de todo esto a los eruditos y entendidos que nos han metido en toda esta porquería mundial y se van a reír. Se van a reír en tu cara. Y díselo a tus amigos y también se van a reír en tu cara. Pero, sin embargo, hace más de 200 años, en el año 1801, se descubrió el efecto observador. Y la telepatía, etcétera, todas esas cosas. El efecto observador se mide por el experimento de la doble rendija en la física cuántica. Y básicamente lo que hicieron es, en una placa, en una pantalla, hicieron dos rendijas. Y esas dos rendijas rebotaban en una pared. Lo que ocurría es que si tú lanzabas partículas, por ejemplo, pelotas de tenis, imagínate que lanzas pelotas de tenis manchadas en pintura, ¿no? Y empiezas a lanzar. Y las pelotas van pasando por las dos rendijas. Al final, en la pared, se acaba dibujando el mismo patrón de dos rendijas, ¿verdad? Pero lo que ocurría es que cuando en lugar de partículas lanzaban partículas subatómicas, como por ejemplo electrones, en la pared se dibujaba un patrón de interferencia. Entonces colocaron un instrumento de medición y al colocar el instrumento de medición, sorpresa, los electrones empezaron a dibujar el mismo patrón de las pelotas de tenis, que es lo que se suponía que debería suceder o que los científicos que midieron eso creían que debía suceder. Este experimento se ha repetido cientos de veces en el último siglo. O sea que está demostrado una y otra vez. ¿Qué es lo que ocurrió? El efecto observador dice que el mero acto de medir o observar una cosa hace que la realidad se comporte de una manera o de otra. Dicho de otra manera, el efecto observador lo que dice es que la creencia o la expectativa del científico cambia el resultado del experimento. Y esto explica muchas cosas. Ojalá la humanidad se demos cuenta, pero ¿sabes qué? Que a aquellos que controlan la humanidad no les interesa este cambio de paradigma. O sea que lo tenemos que hacer uno a uno, nosotros a nosotros. Por eso estoy tan interesado en que estudies la saga La voz de tu alma, tan interesado en que estudies la saga de Secreto, tan interesado en esto, por eso me esfuerzo tanto.
porque sé que el cambio en el mundo viene de personas a personas y que cuando se llegue al umbral de suficiente gente creyendo en esta realidad, la realidad empezará a cambiar. ¿Por qué? Entonces fíjate en esto, ¿vale? El efecto observador funciona tanto con mecánica como con personas. O sea, si hay una máquina observando, también se produce el mismo, porque esa máquina está controlada por un ser humano. Ya te he hablado muchas veces que la conciencia crea y que hay un efecto no local. O sea, que no hace falta que esté pegado, que la intención puede traspasar fronteras y puede traspasar kilómetros. De hecho, traspasa el espacio-tiempo. O sea, que no hay límite. Vale. La cuestión. Seguimos con el efecto observador. Lo que ocurre es que a nivel atómico, la realidad ya está, a nivel particular, de partícula, la realidad ya está formada. Entonces, cuando tú lanzas una pelota de tenis, ya tiene forma, ya está creada, y lo que va a dibujar es el efecto doble, ¿no? De las dos rendijas. Pero a nivel subatónico, a nivel electrón, la realidad es infinita. En la saga La voz de tu alma, esto lo explico en las dimensiones infinitas de la quinta dimensión. O sea, las probabilidades infinitas, las variables infinitas de la quinta dimensión. La mente supraconsciente, donde te digo, en la mente supraconsciente las variables son infinitas, entonces mediante tu creencia y la expectativa de lo que crees que debe ser tu vida, unido a la expectativa y las creencias de las personas que te observan, efecto observador, tú fijas una de esas variables, y eso en ciencia se llama colapso de onda. El colapso de onda se produce por la creencia estancada en el subconsciente. Entonces esa creencia fija la variable y la variable se comporta en la pantalla final de la vida, que es lo que nosotros vemos, de una manera o de otra. Esto es muy fuerte de entender. Dicho de otra manera, tu pobreza es fruto del colapso de onda de la creencia que tienes formada tú y de todas las personas que te observan. El efecto observador funciona por todo. Ahora, ¿por qué entonces hay científicos que son capaces de descubrir cosas nuevas? Mirad, la mayoría de científicos se basan solamente en los libros de textos que les enseñan en su universidad. Por eso les hablas de una remisión espontánea de una enfermedad incurable y te dicen que es la excepción pero no la regla y que eso es imposible. Porque ellos siguen con las ideas preestablecidas que la sociedad ha determinado que son las correctas. Cuando hay un genio que se aísla de la sociedad, se aísla de sus colegas mediocres y se quita del campo de observación de todas esas personas que piensan diferente y empieza en su soledad a trabajar en su creencia para fijar otra posibilidad, son los que acaban dando avances enormes en la ciencia y en la historia de la humanidad. Hay que recordar que todos los grandes genios que han hecho esto han acabado normalmente muy mal en sus tiempos. Por ejemplo, Galileo Galilei, que dijo que la Tierra no era el centro del universo, se le condenó a pasar en su casa desterrado el resto de su vida. Guillermo Marconi, que pensó que realmente las ondas telefónicas se podían pasar sin cable, también fue encerrado en un manicomio por culpa de esto, y él se apoyaba en las teorías de Nicolás Tesla. Pero en su época le encerraron en un manicomio por decir que las ondas se podían pasar sin necesidad de cable. Ahora todo el mundo habla por teléfono, sin cable. Pero así le trató la sociedad. Por eso los genios, estos que ahora son tachados en lo que está pasando a nivel mundial, estos médicos que salen adelante diciendo esto no es lo que decís, esto no es verdad, que son tachados por la sociedad como se les está viendo que se está tachando, estas figuras públicas que son ridiculizadas en los medios de comunicación por decir su verdad, que terminará siendo la verdad, todos están viviendo lo que han vivido todos los grandes genios que se han atrevido a dar la espalda a la opinión popular. En una escala más pequeña también te va a pasar en tu vida. Cuando tú le digas a tu familia, quiero salir de la pobreza, me quiero volver millonario, te va a ocurrir el mismo efecto que sufrieron estos grandes genios. Cuando tú tengas una enfermedad que te digan que es incurable y le digas a tu familia que te vas a curar, aunque te parezca una locura, vas a sufrir la misma negación de tu familia. Y así una y otra vez. Entonces, los genios se aíslan para convencer a su mente. Te lo voy a explicar mejor porque esto demuestra, como te he dicho al principio, que los milagros de Jesús eran posibles y que son reales. Vale, ahora escucha esto. Por eso te digo siempre que no convences a la gente, convence a tu mente y que te aísles de los mediocres.
Porque el efecto observador, ¿qué es? El efecto de observar. Entonces, tú estás observando una realidad que la filtras por tu sistema de creencias y creas esa materia, pero es que estás siendo observado por todas las personas con las que convives diariamente. Y ellos ya tienen una expectativa de ti, por eso te cuesta tanto. Ahora, Jesús de Nazaret también dijo, los pobres estarán siempre entre vosotros. No os creáis que va a haber un cambio de conciencia a nivel mundial y que todo el mundo pensará así, porque no va a pasar. Los pobres estarán siempre entre vosotros. O sea, lo dijo Jesús hace más de 2000 años y tiene razón. Siempre van a haber los mediocres de conciencia. Cuando la humanidad dé un salto cuántico y pasemos al siguiente nivel, para dar el siguiente nivel, la gente se estará estancada en el colapso de onda de esa realidad. Ahora, el subconsciente colectivo, las masas mediocres, están en el colapso de onda de la realidad que hemos creído hasta el siglo XX. Ahora, esta nueva física cuántica, que apoya perfectamente los principios metafísicos y los principios de los milagros y de todo lo que enseñaba Jesús, hay una parte de la humanidad que está despertando a esta conciencia. Otra parte, y lamentablemente los eruditos y entendidos que tienen autoridad en nuestra sociedad están tan cómodos en su papel que no son capaces de soltar esa idea, porque en la nueva idea ellos parten desde cero, pierden su autoridad. Esa es la razón por la que ni hablar y están defendiendo a capa y espada la visión antigua del mundo. Por eso los pobres estarán siempre entre vosotros. La manera de actuar de todo esto es individualmente, ¿vale? Esto es muy fácil de entender. Ahora, escúchate atentamente. Vamos a hablar más a nivel subatómico. Cuando la realidad, la realidad se compone de moléculas, ¿verdad? Y esas moléculas que forman las partículas y la unión de muchas partículas que forman un cuerpo. Dicho de otra manera, tu cuerpo, el mío, el dinero, una planta, un caballo, un perro, está hecho de una unión de partículas que al mismo tiempo está hecho de una unión de moléculas, y esa unión de moléculas está hecho de la unión de átomos. Aquí va la parte más importante. Un átomo tiene un número atómico, que es el número de protones y neutrones que tiene en el núcleo, y luego, alrededor, tiene un número de electrones. Escucha atentamente. El número atómico, que es el número de protones y neutrones, define el número de electrones que hay en el exterior. Dicho de otra manera, primero determinas dentro de un átomo cuántos neutrones y protones hay dentro, y automáticamente los electrones de alrededor se fabrican. ¿Qué es lo que crea el número atómico? El estado de conciencia del observador. Y fíjate en esto. Cuando el observador fija una realidad y se hace un colapso de onda, automáticamente, ¡pum!, se fija el número atómico dentro del átomo. Hasta entonces, los protones y electrones son infinitos. O sea, aparece, y esto está demostrado físicamente, o sea, aparece una masa difusa, un patrón de interferencias en los electrones. El mismo patrón de interferencias del efecto observador en la pared es el que aparece en el campo del átomo donde deberían estar los electrones. Desde el momento en que un científico observa, automáticamente, ¡boom!, aparecen los electrones. De tal manera que si el científico observa un átomo que tiene un número atómico de 4 protones y 4 neutrones, automáticamente, ¡pum!, se manifiestan 4 electrones en alrededor. Y es la antesala de la creación de toda la realidad. Por la ley de atracción, los átomos se empiezan a juntar entre ellos y empiezan a crear la materia. Ya te he explicado en otros vídeos que la demostración científica de que la energía es la antesala de la materia. Y te he explicado cómo en un experimento hecho con salamandras, observaban el huevo y en la parte donde había determinada frecuencia energética, donde había el punto con más energía, se acababa formando en el embrión la cabeza, y en la parte donde había menos energía se acababa formando la cola. Te he demostrado también muchas veces que se ha estudiado en personas que iban a padecer una enfermedad, meses antes de aparecer la enfermedad físicamente, estaban los niveles de energía, estaba la mancha energética en ese punto y después acabó formando la enfermedad. Se ha demostrado científicamente que la energía es la que crea la materia. Y el efecto observador nos dice que la intención de lo que nosotros creemos, o sea, la expectativa, ¿y qué es la fe, según Jesús de Nazaret? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando una persona tiene la certeza, en el experimento de 1801, un científico ahí
en su despacho, en su laboratorio, diciendo: los electrones se tienen que comportar como las pelotas de tenis que hemos lanzado, porque es lo mismo, es materia, solo que una subatómica y la otra atómica o normal. Tiene que haber un patrón doble. Entonces, ¿por qué no está viendo un patrón doble? Porque no lo estoy observando. Voy a poner el microscopio para ver qué es lo que pasa. Y desde el momento que ponen el microscopio, la fe convierte el patrón de doble de rendijas. Por eso Jesús de Nazaret decía: según tu fe te es dado. Porque la expectativa va a hacer que a nivel subatómico, que es la antesala de tu realidad, se acabe formando la realidad. Entonces, sabemos, fíjate que esto que estoy diciéndote, que es tan fuerte, se sabe desde hace más de 200 años. ¿Por qué no te hablan de esto? ¿Por qué en los libros de texto no te hablan de esto? ¿Por qué cuando vas al colegio no te hablan de esto? Y te hablan de las mismas porquerías de siempre. ¿Por qué no cambiamos el paradigma? Porque no interesa. Y Jesús decía: si aquellos que os guían os dicen X, eso será tu vida. Porque están manipulando tu manera de pensar, te están haciendo creer unas cosas. Ahora, el efecto observador es muy fuerte. Porque explica todas las guerras que ha pasado la humanidad, todas las pandemias, todas las muertes, todas las hambres en el mundo, todas las enfermedades, todas esas cosas son explicadas con el efecto observador. Porque el efecto observador es la co-creación de todas las personas observando una realidad. Entonces, mete a todo un mundo entero, una imagen mental de lo que está pasando en el mundo, y las personas que observen el mundo crearán esa realidad. Y estoy hablando de ciencia. Ahora, las personas que todavía dudan que si los milagros de Jesús son cuentos, tú imagínate que viniera una persona que fuera capaz de controlar sus propios pensamientos. Sabemos científicamente que entre el 95 y 98% de nuestros pensamientos son inconscientes. Y muchos psicólogos dicen, y muchos psiquiatras de grandes universidades alrededor de todo el mundo dicen, que de esos pensamientos que son inconscientes, un 70-80% son pensamientos negativos. Ahora, tú imagínate que una persona como Jesús de Nazaret, que fuera un genio en esto del dominio de la mente, pudiera controlar totalmente sus pensamientos, aislarse totalmente de la creencia popular. Su energía de creencia es tan fuerte que ningún efecto observador de mediocres diciendo que eso era imposible y que no se podía sanar, podía afectar, porque vibraciones superiores dominan a las inferiores, se explica en la saga La voz de tu alma, en metafísica. Entonces, imagínate que apareciera una persona así, que fuera capaz de hacer eso. Con el experimento de la doble rendija, con el efecto observador, demuestra que eso sería posible. Demuestra que una persona podría cambiar en la pantalla de la realidad lo que está observando, si cambia la expectativa de lo que tiene que ver en esa observación. Nosotros, los seres humanos normales, no lo sabemos hacer, y ni entrenando 40 años lo vas a poder hacer. Yo he sido deportista de élite. Un deportista de élite no nada igual de rápido que nada en la televisión cuando los ves porque haya deseado hacerlo, sino porque se ha tirado 20 o 30 años entrenando 3 veces al día, 8 horas, 9 horas, 10 horas al día con una obsesión divina. Pero cualquier persona que se dedique diariamente al estudio de la mente y al estudio y a la práctica del control de sus pensamientos y de su mente, va a poder manifestar cosas más grandes en su vida. Cuando yo os digo, dejad de ver la televisión y fijaos en el estudio de las sagas que os va a meter en este nivel de pensamiento para fortalecer la creencia, es porque funciona de verdad. Cuando yo os digo, usar los planificadores de acción masiva imparable para que fijéis esa realidad y hagáis ese colapso de onda día a día, todos los días. Muchos de vosotros cogéis el primer planificador, os quitáis el gusanillo, ¡ah, qué guay!, y luego ya no seguís. O sea, hay que seguir de por vida. Y eso, poco a poco, va cambiando tu mentalidad, va fortaleciendo tu fe. O sea, ¿por qué yo tengo tanta certeza y lo he aplicado en tantas cosas de mi vida? Yo no soy Jesús de Nazaret, yo no domino la mente, no hago los milagros que hace Jesús. Pero Jesús nos dijo en la última cena que las obras que Él hizo también las podríamos hacer. Entonces, ¿entiendes que se pueden hacer? ¿Entiendes que es posible? ¿Entiendes que los eruditos y entendidos
catedráticos de las universidades que enseñan a nuestros jóvenes, los eruditos y entendidos que aparecen en televisión, los eruditos y entendidos que la sociedad ha dicho esta es la autoridad máxima científica y lo que diga él es la verdad. ¿Entiendes que están obsoletos? ¿Entiendes el por qué no van a cambiar de opinión porque perderían su trono? ¿Y entiendes que tienes que tú empezar a crear otra realidad aislándote de lo que digan todos esos eruditos entendidos? ¿Entiendes que Jesús de Nazaret decía que gracias Padre que le has escondido estas enseñanzas a aquellos eruditos y entendidos que no las entienden? ¿Entiendes que a Jesús de Nazaret se burlaban, le criticaban y se metían con él todos los fariseos, levitas y sacerdotes y religiosos de la época porque venía a enseñar un nuevo paradigma mental para el cual no estaban preparados? ¿Entiendes que él no hablaba de religión? ¿Entiendes que él hablaba del principio del mentalismo? ¿Entiendes que el reino es dominar tu mente? ¿Entiendes que si puedes cambiar tu vida es simplemente en el reino y que el reino está en tu interior, en tu mente? ¿Entiendes que lo decía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Pues entiende que los milagros de Jesús eran posibles. Que tú no lo entiendas, que esos eruditos y entendidos, esos críticos, esos escépticos con vidas mediocres no lo entiendan, no quiere decir que eso no sea verdad. Eso era verdad, o al menos científicamente hoy en día ya se sabe que era posible y que es verdad. Sabemos que hay yogis en la India que viven más de 600 años, pero están aislados de la sociedad, no van a salir en la televisión, porque los cámaras no son capaces ni siquiera de acceder a donde están ellos. Por eso son capaces de vivir 600 años, porque se han aislado de la sociedad que te dice que el promedio de vida de un ser humano son 80 años. Se han aislado de la mentira que le han contado y por eso pueden vivir los años que les dé la gana. Así es con todo en la vida. Y no vas a tener al vecino que cuando llegas a 80 años te piense para sus adentros. Uy, este ya le queda poco de vida porque ya tiene 80 años. El yogi que está en la isla, en la India, aislado completamente, no tiene al vecino toca narices diciendo con 80 años ya te queda poca vida. Por eso vive 600 años y porque se rodea de otra gente que también vive los mismos años. Y esa es la verdad que nos hace libres. Ese es el principio del mentalismo. Los milagros de Jesús eran verdad. Que en la India hay niños que ven con los ojos cerrados y son capaces de describirte todo remotamente, incluso lo que pasa detrás de ellos. Es verdad. Y lo hemos visto en México, en Argentina, en muchos países de Latinoamérica. Hay muchos niños que ven con visión remota. Búscalo en YouTube, hay millones de vídeos. Hay millones de casos documentados de niños en la India que son capaces de, con los ojos completamente cerrados, ver dónde está la enfermedad en un ser humano por puntos negros que dicen que ven, cada uno lo ve diferente. Hay millones de personas en la India a lo largo de toda la historia que son capaces de materializar objetos con la mente. La ciencia dice que son fraudes, es mentira, el fraude es la ciencia, no quien hace eso. Pero para poder entender eso, deberían bajar del trono donde se han subido y donde les hemos permitido subir y deberían desde la humildad estudiar todo eso. Que hay documentos desclasificados de experimentos chinos de niñas que dibujaban en un papel con la mente, en un papel puesto en una urna al otro lado de la habitación. Hay millones de casos documentados y todavía seguimos sin creer porque seguimos viendo televisión, porque seguimos escuchando a nuestros vecinos y porque no le dedicamos las horas que le tenemos que dedicar todos los días a estudiar estos principios que son reales, son bíblicos y los principios metafísicos son de verdad. La voz de tu alma es cierto, todo eso es cierto. Pero no vas a encontrar esa información ni en los colegios, ni en las universidades y mucho menos en las televisiones que han causado tanto daño a lo largo de la historia en todo el planeta. No lo vas a ver ahí. Los milagros de Jesús son reales. Son posibles científicamente. El efecto observador es real, funciona, es ciencia. Premios Nobel hablan de él, es verdad. Y en la voz de tu alma empiezo diciendo que el mundo se comporta como un espejo dual y que el reflejo siempre va a dar la razón al observador. Y el efecto observador demuestra que mis palabras en la voz de tu alma son reales y son verdades. El escéptico siempre va a ver una realidad que demuestre el escepticismo que quiere. Siempre. Pero aquel que cree, también la realidad le va a demostrar que es cierto. Por eso Jesús de Nazaret decía, según tu fe te es dado. Y cuando los discípulos le decían, ¿y por qué no podemos hacer lo mismo que tú? Y él les decía, por vuestra falta de fe. Porque si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríais montañas. Le diríais a ese monte, monte, muévete, y el monte se movería.
Lo hemos traducido como el desbloqueo de obstáculos para que la gente lo pueda entender en la saga de Secretos Revelados. Pero es literalmente, podrías mover montes enteros con la mente si fueras capaces de creer en él. Tan sencillo como eso. Así que bueno, sin más, lo vamos a dejar aquí. Espero haberte inspirado, espero haberte ayudado y quiero animarte. Los milagros de Jesús son reales, los principios bíblicos son reales. Quítalos del contexto de la religión y conoce la verdad que nos hará libres. Así que nada, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir la saga de Secretos Revelados. Solo la tienes en mi página web, pero no te preocupes porque enviamos a todas partes del mundo desde la web. Así que en pocos días podrás volverte un estudiante, un iniciado de la saga de Secretos Revelados y aprender todos estos principios. Espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Los milagros de Jesús son reales y también los podemos hacer. Chao. Sé que más allá una tenue voz me guía. Cielo azul, sé que cerca está, como aliento y luz de vida. Sé que soy algo más que a través de tanta oscuridad, al fin.